Telereportaje. El gobierno francés ha anunciado que a partir de hoy sus fronteras con el exterior estarán cerradas durante 30 días como una fuerte medida para luchar contra la pandemia del coronavirus. Así lo dio a conocer el presidente francés Emmanuel Macron. Nos enlazamos hasta París con el doctor Sergio Ábalos, es académico de universidades en Francia y nos cuenta sobre lo que se está viviendo. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días y saludos a todo el auditorio de Telereportaje. Gracias, medidas pues drásticas, medidas drásticas las que se están tomando. Así es, a partir de hoy a las 12 del día entró en vigor la principal medida que afecta a la sociedad francesa, que es el hecho de reducir de manera drástica los desplazamientos de los ciudadanos. La policía y los militares están en las calles. Hay un control porque solamente tenemos autorización para salir a comprar pues productos de primera necesidad o medicamentos, y para ello necesitamos llenar un formulario en el que declaramos para qué nos estamos moviendo. Y se supone que si hay desplazamientos innecesarios o en grupo, puede uno tener que pagar una multa de entre 38 y 135 euros. Difícil también lo que se está viviendo allá, han ido a la alza los casos de coronavirus. Se ha hablado también de un toque de queda, Sergio. Sí, bueno, el toque de queda en sí mismo no ha sido evocado por las autoridades francesas, fue lo que se pensó en un primer momento, aunque las medidas que han tomado se parecen muchísimo a un toque de queda por el control que se ejerce, ¿no? Aunque no hay una hora fija en el que esté prohibido salir. Yo creo que no quisieron ir de manera repentina hasta el extremo del toque de queda, y están sobre todo insistiendo en la parte de llamar al civismo de los ciudadanos con una dosis de llamado a la autoridad por esta parte de la multa, aunque la multa comparada con lo que están practicando en España pues es relativamente ridículo, ¿no? Aquí incluso dijeron que hoy no se va a aplicar la multa porque van a estar haciendo acciones más bien pedagógicas con la ciudadanía para tratar de hacerles entender que no deben andar en las calles porque están poniendo en riesgo a toda la población, ¿no? Esto es, Sergio, no terminan de entender los franceses la gravedad del problema. No, y bueno, y de hecho no solamente son los franceses, ¿no? Hay imágenes en Suiza o en otros países donde también da la impresión que mucha gente no lo cree, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, esto muestra hasta qué punto la confianza en los gobiernos se ha ido reduciendo, ¿no? Y entonces la voz de la autoridad pues es cuestionada, es bueno, no se le considera como algo que deba ser seguido. Y entonces, por ejemplo, una de las primeras veces que se dijo que se deberían que las personas se deberían autoconfinar, pues fue el fin de semana previo a las elecciones municipales que tuvimos aquí el domingo, y la realidad es de que aunque muchos sí lo hicimos motu propio, como fue un día además soleado y donde hubo un poco más de temperatura, pues muchísimos aprovecharon para hacer picnic. Hay esta parte de poco civismo. Esto es, creen que están de vacaciones, entonces no tenemos actividad, no hay trabajo, no hay escuela,
pues vámonos a disfrutar de la vida. No entienden entonces que se está viviendo una emergencia. De hecho, con las declaraciones de Emmanuel Macron, las últimas, donde dice que a partir de hoy es la reducción drástica, digamos, de los desplazamientos, lo que pasó es de que muchísima gente, por miedo a quedarse bloqueada en París o en las grandes ciudades, aprovecharon toda la mañana, porque esto empezaba a las 12 del día, y aprovecharon toda la mañana para tomar los trenes que había e irse al campo. Lo que plantea otro problema, porque si ya están contaminados, van a ir a contaminar a las personas allá en el campo, en zonas además donde hay menos estructura de salud. Entonces, en realidad están provocando o incurriendo en un nuevo riesgo. Está saliendo en cierto modo contraproducente, ¿no? Y no es más que falta de civismo, ¿no? Eso desafortunadamente esa es la realidad. ¿Qué se valora de las acciones del gobierno de Macron, del gobierno francés? ¿Ha estado a la altura de las circunstancias? ¿Ha hecho un buen manejo de la crisis? Mira, se le cuestionan muchas cosas, sobre todo que ha habido un cambio radical en su discurso. Tú recordarás que habíamos estado platicando en las últimas semanas de que a la huelga de transporte, aunque menos visible, había también una huelga en los hospitales que llevaba ya un año. Huelga de trabajadores, de médicos, enfermeras, etcétera, que protestaban por las reducciones de presupuesto al servicio público de salud. Entonces, imagínate, de repente les llega esta crisis y ahora el presidente declara que esta pandemia revela que hay bienes y servicios que deben colocarse fuera del alcance de las leyes del mercado. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué le pasa, no? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que sucede? Y todo el mundo se está dando cuenta que en realidad lo más grave del problema no es tanto quizás la letalidad de este virus, que no es, por hacer una comparación rápida, no es el ébola, pues. El problema no está siendo tanto su letalidad, sino su capacidad de contagio, que provoca el rebase de las estructuras de salud de los países. Es lo que ocurrió en cierto modo en Italia. Italia redujo en los últimos años, redujo de 37,000 millones de euros su inversión en hospitales, 70,000 camas, 359 cierres de servicios y hospitales pequeños. Entonces rápidamente se vieron rebasados. Francia tiene la particularidad de que, a pesar de todo, mantenía un sistema de salud público bastante robusto, a pesar del golpeteo neoliberal, y sin embargo ya están siendo rebasados en la parte este del país, en la parte con la frontera alemana, ¿no? Entonces, el miedo que tienen ellos, el que tiene el mismo sistema, los mismos médicos, lo que denuncian es que se pueden ver rápidamente rebasados, y porque ya les están faltando mascarillas y lentes de protección para el personal médico y para los médicos en las ciudades. Les está faltando ya gel desinfectante, y lo que les puede llegar a faltar sobre todo son ventiladores pulmonares para las personas que se encuentran en situación crítica, ¿no? Aquí además lo que aceleró las cosas fue que el número de casos en un momento dado empezó a multiplicarse de manera exponencial. Hoy estamos a más de 5,400 casos, con
relativamente pocos decesos, ¿no? Se contabilizan 148 decesos, lo que es poco comparado con lo que sucede en Italia, y yo tendería a pensar que tiene que ver con la robustez del sistema público de salud, que a pesar de todo se sostiene, ¿no? Pero ¿hasta cuándo se va a sostener? Esa es la gran interrogante, ¿no? También difícil lo que se está viviendo en Francia, pues prácticamente en toda Europa, con casos, algunos países en una situación mucho más apremiante que otras. Escuchamos a Valentina Lasraqui y Alberto Peláez en Italia y en España, ahora a Sergio Ábalos en Francia. Las cosas muy complicadas. Te agradezco el reporte, Sergio, un abrazo. Sí. Si me permites, Manuel, solamente quisiera comentarle dos cosas rápidamente. Yo creo que es en México tiene la oportunidad de que hay todavía cierto tiempo, no ha llegado lo más fuerte de la crisis a nuestro país. Tenemos todavía la oportunidad de tomar previsiones, pero no todo reposa en el gobierno. Yo sé que a nivel federal como estatal se están tomando medidas, pero la medida más importante es la responsabilidad ciudadana de uno mismo, y no queda más que quedarse en casa y tratar de aplicar las medidas de higiene. Y otra cosa que descubrieron ahora recientemente los médicos franceses, y lo digo sobre todo por los mexicanos que somos muy dados a la automedicación, si empiezan a tener síntomas, parece ser que no es apropiado utilizar antiinflamatorios de tipo ibuprofeno, porque eso agrava la situación. Lo mejor es usar únicamente paracetamol, y sobre todo esperar, porque puede ser síntomas de simplemente de una gripe, esperar para no saturar los servicios de salud. Claro, hemos insistido en ello. Te agradezco mucho, Sergio. Fuerte abrazo, estamos pendientes. Un abrazo, hasta pronto. Gracias, es el doctor Sergio Ábalos desde París, Francia, hablándonos de la situación que se está viviendo, de estas medidas extremas, ya ahora con fronteras cerradas. Durante 30 días la disposición del gobierno de Macron. Así las cosas. Y han dejado pasar el tiempo, no han tomado las medidas, no ha hecho caso la gente y por eso se les ha complicado. Son las 8:59, la pausa. XH